se adentra a la historia de un país, se debe tocar temas sensibles como lo es la economía y la política, pues es de allí donde se despliega el proceso de un Estado. Contar lo que ha venido sucediendo en Venezuela durante los últimos años nos lleva a escudriñar el pasado. Esta historia de pobreza y desplazamiento se debe contar desde una línea de tiempo, la cual comienza en 1830, cuando Venezuela toma la decisión de independizarse para formar su propia república, y esto se da tras la muerte de su máximo líder, Simón Bolívar. Los problemas socioeconómicos que ya tenían se empiezan a acrecentar después de la ola de dictaduras que deben enfrentar y que llevan al país a la crisis actual. En el año 1908 llega al poder Juan Vicente Gómez, quien dura más de 20 años y quien en su mandato descubre una gran riqueza como lo es el petróleo. Y es así como se da un periodo de bonanza, donde se creía que iban a salir de la crisis en la que estaban, pero no fue así. Después del fallecimiento de este dictador, se creía que ahí terminaba esa problemática política, pero tampoco fue así. Continuaron las dictaduras y en el año 1958 el coronel Marcos Pérez Jiménez es derrocado. De esta forma, dándole paso al voto popular. Ya en los años 60 y 70, Venezuela se ve sumergida en un sube y baja económico, social y cultural. Como se dice con anterioridad, descuidan totalmente los cultivos y la tierra. En el 1998, Hugo Chávez finalmente llega a la presidencia de Venezuela, imponiendo un gobierno socialista, pues en años anteriores había intentado llegar al poder bajo un golpe de Estado, pero fue arrestado. Nicolás Maduro, quien al subir al mandato se hace notorio el desequilibrio en el gobierno, ya que la migración de los venezolanos es prácticamente evidente a nivel mundial. Para tocar un tema tan importante como es la violación de los derechos humanos en Venezuela, es trascendental hacer un revolcón histórico que nos llevará a las posibles causas del problema. Por eso se da un giro para recordar lo que era Venezuela antes y lo que es ahora. Viajan, caminan, aguantan frío, hambre, en busca de una estabilidad social y económica, para así poderles brindar un futuro mejor a su gente. Dejan medio corazón por buscar sueños que pueden ser frustrados, por las pocas oportunidades que les puedan ofrecer el país donde emigren. En Colombia, en el 2018, el DANE realiza un censo con el objetivo de identificar la población venezolana, en lo que se encuentra que de manera irregular llega a 442.462 personas, de los cuales 219.799 son mujeres, 222.330 son hombres y 333 se identifican como transgénero. Además, se confirma que el 89% de estas personas desean establecer una vida en el país. Noticias RCN. Buenas noches y atención, el gobierno de Estados Unidos acaba de emitir un fuerte pronunciamiento sobre Venezuela. El presidente Donald Trump amenazó con tomar duras y rápidas sanciones económicas contra el régimen chavista si Nicolás Maduro avanza en su propuesta de hacer una constituyente el 30 de julio. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que el gobierno nacional le acaba de ofrecer la nacionalidad a los venezolanos que deseen vivir en el territorio colombiano. Es muy compleja la crisis de migrantes por cuenta de los ciudadanos venezolanos en Colombia. Siguen las oleadas de miles de personas que buscan mejor suerte o que van de paso hacia el sur del continente. Mira, esto de verdad a mí me angustia muchísimo, porque siento que es una escalada a la persecución y a la arremetida constante de la dictadura contra la libertad de expresión. Tenemos muchos Juan José en las calles de Colombia, donde el día a día se transforma en un reto. En sus caras agotadas y sus risas fingidas se nota la tristeza y el agobio de dejar una vida atrás, una vida que se creía estar construida. Como él, muchos tuvieron que pasar una frontera, una travesía acompañada de largas caminatas, del hambre, de la sed y el cansancio, noches frías y desoladas, que fueron amargas por no tener quien les tendiera la mano o tan solo les ofreciera un tinto. Pero todo esto los convierte en personas fuertes y admirables, pues su empeño de seguir la vida los muestra como verdaderos valientes.
pues él es un ejemplo de los venezolanos que se encuentran en el país divagando por las calles, viviendo de ventas ambulantes para poder cubrir sus necesidades básicas. Hace algunas semanas, Amnistía Internacional se pronunció. Le pidió a los países de América Latina, en la reunión que hizo Quito, Ecuador, que todos los países deben atender a los migrantes venezolanos y garantizar los derechos de estas personas y abstenerse de imponer barreras que obstaculicen su acceso a mecanismos de protección. Los gobiernos deben implementar un plan de contingencia que garantice los derechos de los migrantes en su país. En una carta, la ONG pidió a los gobiernos brindar acceso sin restricciones a los sistemas de protección internacional, como el refugio u otros mecanismos complementarios. Juan José, soy de Venezuela, de la nacionalidad de Maracay, estado Aragua. Salí de Venezuela, pero la inflación me estaba matando, estábamos muriendo de hambre, estábamos todos. Yo llegué a este municipio caminando desde Cúcuta, desde Colombia a Cúcuta me vine caminando hasta acá, hasta donde estoy ahorita, vendiendo caramelitos en las calles para sobrevivir. Me han ofrecido, pero como estoy ilegal en este país, mi miedo es eso, llegar hasta otro lado, y aquí huyo también a veces, pues me da miedo que... Me han ofrecido muchas acá en Colombia, más que todo la iglesia me ha ayudado bastante. La iglesia me dio colchón, me dio suéter, me dio zapatos, me dio ropa. Pues llegué prácticamente desnudo, pues el mes que duramos caminando nos cayó lluvias encima. Bueno, lamentablemente hoy estamos viviendo un grave retroceso en materia de derechos humanos en todo el continente. Las retóricas de odio, las retóricas de discriminación, las retóricas antiderechos son parte de las retóricas de nuestros líderes políticos y lamentablemente esas retóricas se están convirtiendo en política pública en cada uno de los países de nuestra región. Los grandes niveles de violencia que hoy día se enfrentan la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos con políticas represivas y militarizadas por parte de los estados están generando realmente una crisis de mayores envergaduras en donde millones de personas en el continente se ven en la necesidad de movilizarse de sus hogares, abandonar sus comunidades y en muchos casos cruzar las fronteras en búsqueda de protección internacional. La gran desigualdad que existe en nuestra región, en donde efectivamente no seremos la región más pobre, pero sí la más desigual, en donde se encuentran intereses económicos que están coaptando la mayoría de los recursos en menoscabo del ejercicio pleno de derechos humanos de las grandes mayorías. Tenemos el caso venezolano, en donde también existe una respuesta militarizada al creciente descontento social, una crisis humanitaria que termina violentando los derechos económicos y sociales de las grandes mayorías, en donde no siquiera tienen acceso a alimentos básicos, a medicinas. Estamos en total reprobación, ¿no? Estamos en un ambiente de mucha regresión, en donde los derechos humanos hoy día se han constituido como el discurso enemigo de los líderes políticos de la región. Es mentira lo de sarampión y la difteria. Nosotros vacunamos toda la población totalmente gratuita, todos, niños, adultos, contra todas las enfermedades que pueden ser prevenibles con vacunación. Yo sí te puedo decir, claro que hemos tenido problemas de abastecimiento, pero en Venezuela tenemos un programa, pero no más que en Colombia, donde la miseria llega al 55%. Ahora, a nivel alimentario, Venezuela tiene políticas únicas y por esa vía nosotros hemos logrado llevar adelante un programa que nos ha permitido mantener los niveles de alimentación necesarios para la población. Pues ninguna información he recibido, porque la que he escuchado y la que he visto es a través de los medios televisivos y los medios escritos como la prensa y el internet. Desafortunadamente no había una capacitación donde nos citan a un curso para observar o ver una información de esa, no la hemos recibido. Padre, como colombiana y como perteneciente a una comunidad de nueva evangelización, la Santa Madre Iglesia nos ha enseñado a que nuestros hermanos que se encuentran sufriendo en estas dificultades los recibamos con mucho cariño, con mucha caridad, que los ayudemos en todo lo que ellos necesiten, que en esto vamos nosotros cumpliendo las obras de misericordia que se nos ha enseñado a través de la Santa Madre Iglesia. La verdad que
ninguna información, solamente se ha recibido a través de medios televisivos como las noticias, de medios escritos como la prensa y a través de los medios de internet y WhatsApp, pero pedagógicamente que lo capaciten a uno en ningún momento. Solamente a través de estos medios se sabe la problemática que están viviendo ahorita los hermanos venezolanos. Pero esto no más. Frente a la formación de los emigrantes venezolanos aquí en Colombia, no he tenido absolutamente ninguna formación, ni dentro de la universidad. La información que he adquirido sobre los emigrantes o inmigrantes venezolanos acá residentes en Colombia ha sido por medios de internet.